Aurorita. Ay, Aurorita, tantas cosas, pero la reforma a la salud que pasó en la Cámara, que usted está preocupadísimo usted. ¿Qué vamos a hacer entonces? Futuro de la reforma a la salud, Aurorita, pasó en la Cámara de Representantes, tanto en comisión, recuerde usted, como en plenaria. Ahora, Aurorita, que siempre hemos contado con nuestros panelistas y nuestros periodistas, Aurorita, ahora viene comisión en el Senado y plenaria en el Senado. Todavía, Aurorita, le falta tránsito. Ahí se pregunta a la gente el futuro de la reforma de la salud. Todavía no es que estén firmes, que la gente crea, no. Sí. Pasó Cámara, falta Senado. Desde el gobierno Petro se propone un modelo preventivo, predictivo y resolutivo. La ruta de atención al usuario van a ser los centros de atención primaria. Las gestoras van a coordinar toda la red de atención y los dispensarios farmacéuticos podrían ser las mismas EPS. Eso es a lo que le apuesta el cambio, el revolcón en el sistema de salud, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero ahora, como usted lo dice, Jorge, el escenario es el Senado, específicamente la Comisión Séptima, donde se verá la verdadera habilidad del Tren Benedetti de si puede ferrocarrilar esta reforma a la salud. Andrés Carmona. Así es, Juan Camilo. Mire, yo no quiero ser chulo de mal agüero. ¿Como Quintero? Sí. Iba a decir chulo de mal agüero, pero bueno, ave de mal agüero. Pero hay que entender cómo se han manejado los votos en la Comisión Séptima del Senado, tanto con el proyecto 1.0 como el que se viene ahora. Mire usted la gráfica y le pedimos a nuestro equipo de Visual Radio que nos permita la imagen de cómo votaron la del 1.0. Esta que estamos proyectando en este momento es la del 2025, pero esa, 2024. 5 votos por el positivos, 3 del Pacto Histórico, 1 de Comunes y 1 de la Alianza Verde, y 9 votos en contra, 2 conservadores, 2 del Centro Democrático, 1 del Partido Liberal, Partido de la U, la ASI, Colombia Justa Libres y el MIRA. Fueron 9 votos decisivos para hundir esa reforma. Ahora bien, para la presidenta de la comisión, que en estos momentos es un voto negativo porque es el de la presidenta del Partido Conservador, Nadia Ablel-Escaf, este debate se tiene que dar con todas las garantías. Escuchemos. Eso va a estar ahí en la mesa. Vamos a ver cómo se comporta, digo yo, con base en la ley quinta, el Senado de la República. ¿Y la reforma laboral en qué va? También muerta, todo lo engaveta, entonces vamos a ver qué hacemos. Bueno, ministro, ¿cómo le fue acá? Escuchábamos al ministro del Interior, Armando Benedetti. El ministro del Interior, por supuesto, quiere evitar citar un mensaje de urgencia, y eso es lo más delicado. Ahora, ¿cómo están los votos para 2025? Sí. Permítame mostrarle. Se mantienen los 5 votos positivos. A ver. Hay 6 votos que inicialmente estarían en contra, 2 conservadores, 2 del Centro Democrático, 1 de la ASI, Berenice Bedoya, y 1 del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto. Hay 3 votos que están inciertos. Y hablamos de Norma Hurtado del Partido de la U. Sí. Recuerde usted que al Partido de la U le acaban de entregar el Ministerio de las TICs. Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, que le entregaron hace pocos meses la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Y Ana Paola Gudelo del MIRA. Ahora, ¿por qué digo que están inciertos? Porque Norma Hurtado y Lorena Ríos siempre han votado en contra de la reforma. Y hoy acaban de manifestar un tema clave: el aval fiscal. Si no hay aval fiscal del gobierno nacional para el momento del debate, un aval fiscal que, para que lo entiendan los oyentes y quienes nos ven, que en serio demuestre que la reforma a la salud es sostenible financieramente, ellas dicen: no hay reforma que pase. El ministro de Hacienda decía esta mañana, Andrés, que lo iba a entregar en 3 semanas. Aval fiscal que no sabemos de dónde va a salir la plata, pero que lo iba a entregar en 3 semanas. Este es el paso de lo que usted está haciendo, el análisis, después de hablar con sus fuentes en el Congreso de la República. Llegó a comisión, le volvemos a explicar a los oyentes, un proyecto de estos tiene que pasar por las 2 cámaras. Uno en la comisión, que es especializada en el tema, y después va a la plenaria, que fue lo que pasó ya en la Cámara. Y ahora está a la comisión que nos está explicando Carmona, y después va a la plenaria del Senado. En esta gráfica que estamos viendo, Esteban, para los que están en YouTube, pero a los oyentes les contamos, está contando
después de consultar todas las fuentes, Carmona, con su rollazo político que está muy bien informado, allá en el Salón Social, allá en el Capitolio, y está ahí al lado del busto de Álvaro Gómez Hurtado y todo, ¿no? Entonces ahí es donde uno habla con ellos. Entonces, Y Carmona se queda ahí paradito al lado Paradito. cerca, hace como Y le Benedetti. van cayendo. Se queda en la esquina, se queda en la esquinita y él va huyendo, Carmona, y lo él oye cogen, cositas, y lo él oye cogen cositas. aquí del Del brazo, antebrazo, del y dicen, antebrazo. ven, te cuento una cosa, Ven, te ¿cierto? cuento Los una congresistas. cosa. Sí, 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 Ahí, ¿o no? o llaman, Sí. ¿Cómo Los- estás? Te estamos los que hemos escuchando. cubierto, Fíjate Juan que Camilo, te voy a decir Congreso. que Te ahí- tengo un dato. Te tengo un dato. un dato. Pues, para toman que del no brazo me uno. crea, un honorable congresista, no voy a decir el nombre, me llamó esta mañana. Me dijo, oiga, don Andrés, lo estamos viendo muy dateado en Voz Populi. Eso. Venga, ya que está tan dateado, venga, le doy otro Sale dato. usted del Salón Social, Diga sale nombres usted. para boletear. No, Y no. está el patiecito donde está, El ¿verdad? patio, El busto. claro, el Y busto de entonces ahí Álvaro lo- Gómez de Álvaro Hurtado. Gómez lo toman del brazo así don Pedro y le dicen, venga, le cuento. Pues le contaron a Carmona y en este momento, según los datos del rollazo político, Carmona, Pueden cambiar. pueden cambiar, pero hoy serían 5 votos positivos, 6 Seis negativos y 3 que estarían inciertos. Que están 3 que están chilingueando, inciertos, pero le voy a decir algo. De esos 3, 2 podrían estar orientándose al no por el tema del aval fiscal. no, ok. Lorena Ríos y Norma Hurtado. Ahí vamos a ver el papel que va a jugar Armando Benedetti. Claro. Y si va a ser capaz de reorganizar ahora Trendedetti. sí en el Senado. En el Trendedetti, como le dicen en el famoso lip-sync, señor Don Esteban, Claro, al estilo Voz Populi, que están. Trenetti, lo ven en @Voz Populi oficial. Lo vi, buenísimo. Buenísimo, Me pareció ¿no? buenísimo. Para Trenetti. quienes nos pues siguen la cuenta de... Pero Dieguito, hay que de informarle a los Voz oyentes Populi en y los que nos Instagram. siguen en redes que son montajes que hacemos, obviamente, con las voces. Sí, claro. Que no van a Sí, pensar pero que soy hay Don gente Ed. que cree que es verdad. Claro. Es lo que se llama, Lorena, el doblaje, ¿no? El lip sync. El lip sync. Sí, se hace Entonces lo está el personaje. el personaje con el ministro Benedetti y arranca la imaginación a correr de estos señores libretistas y humoristas y lo pueden ver en nuestras redes, por supuesto. ¿Qué estaría diciendo Benedetti? Pues ahí, señores, en Voz Populi es lo que tenemos. Este podría ser el futuro de la reforma que no la tiene nada fácil en el Senado, señor No la Carmona. tienen nada fácil. Vamos a ver. Ay, Aurorita, ¿qué opinarán Y nuestros Mariano, panelistas? pues quisiera saber el doctor Pedro Viveros, que muchas gracias, don Jorge y don Pedro, por el regalo del Día de la Mujer. No, con mucho gusto. Muy queridos, de verdad. No, de verdad. Ahí, Con todo el cariño. ahí. Todo el cariño. Su, Sí, su demasiado. cabestrillo. Quisiera, don Pedro, para usted, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma a la salud que ya aprobaron en la Cámara de Representantes? Pues a ver, Aurorita, lo bueno es que se está haciendo un debate de una reforma necesaria para el país. Esto hay que decirlo, a veces a mí me parece que el gobierno del presidente Petro plantea los temas que son. El problema es que no logra hacer una buena entrega de las reformas. Termina siendo reformas o muy enredadas o muy ideologizadas, que no tienen la concertación necesaria para sacarla. Entonces, me parece muy importante que se tome y que se debata esta reforma, sobre todo por la atención en zonas apartadas del país que necesitan calidad en materia de salud. Eso me parece muy positivo. Lo que me parece negativo es, hombre, que le entreguen el manejo de esto al Estado y a manos, digamos, de sectores más bien políticos, porque permite abrir las puertas al clientelismo. Ya Colombia tuvo una experiencia muy incómoda con el Seguro Social en una época, Sí. y toda la plata se la están entregando y todo el poder a una entidad que maneja, pues, el gobierno de turno. Esto no es contra Petro, esto es por cualquier gobierno que llegue, pues va a tener ahí un botín para de pronto clientelizarlo. Pero déjeme hacerle señor. de abogado del diablo ahí. Pero sí hemos tenido algunas experiencias de algunas EPS, no todas. Sí. ¿Cierto? Sí. Sí tocaba corregir un poquito el caminado. Es que yo estoy Ok. de acuerdo con eso. Lo que creo es que se fueron para el otro lado. De un Y- extremo al otro. De un extremo al otro. Ahora las EPS van a tener solo el 5% de lo de ella. Y el manejo completo de eso que están creando, que es algo similar al Seguro Social, que es la ADRES. Imagínense la cantidad de recursos que van a manejar unos señores que pues no sabemos quiénes sean, ni hoy ni mañana. O sea, es decir, repito, no es ni con Petro, no es ni con Duque. No, porque podría ser el gobierno entrante, podría ser un gobierno de derecha, Y pero pues, van a manejar todo ese van a platal. manejar Y ese le dejan platal. un poder. Y entonces Claro. vamos a tener un ¿Puedo ser problema, yo? Esteban,
Podría ser Imagínese. Tarcisio Maya. Imagínese. Vamos a tener un problema, Esteban, que esos recursos pues no tienen un control efectivo de para dónde van. Para Llegan unos usted señores- el remedio puede salir peor que la enfermedad. Yo creo que como la plantearon, sí, Jorge Alfredo. Ahí se fueron de un extremo al otro. Y a mí me preocupa mucho que haya esa clientelización de ladres. Y lo feo, Sí. pues otra cosa que me parece a mí un error. ¿Cómo quitan la meritocracia para definir gerentes de los hospitales en alcaldías y gobernaciones del país? Y le entregan esto a los gobernadores y a los alcaldes para que los nombre a dedo. Es otro problema más. No sabemos el día de mañana, vuelve y juega. Olvidémonos de Petro. Sí. Aparece no sé Otro. quién El gobierno que sea. y comienzan a nombrar eso y a manejar unos recursos de unos hospitales de una manera La clientelizada. fórmula no le parece a usted. No, para nada. No cura. No hables de fórmula en el tema de salud. No cura usted el reto y el riesgo de que la corrupción vuelva a atacar la salud. Es Me, eso. me parece que esa salida no era. Y otra cosita que me pareció fea, que los partidos políticos que votaron esa reforma ayer no atendieron las directrices de la dirección de sus partidos. Allá comenzaron a hacer de puchitos y unos atendieron, otros no, y la gran mayoría se fue por algún tipo de negociación que hubo que no fue abierta. Pero usted me perdona, Sí, Pedro, señor. y aquí hay que mandar un mensaje muy, muy fuerte, y es, las directivas de los partidos, todas mandando mensajes negativos, todas rechazando. Nadie hablé del Partido Conservador, que han mantenido una posición de votar que no, aunque hacen el quórum. Pero, por ejemplo, el Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, Sí. mandando videos en Video. redes que nosotros replicamos. Y lo que me dicen las fuentes, No, los integrantes de la bancada es, pero esta no es la primera, César Gaviria no ha citado a la primera bancada para tomar una decisión. Entonces, ¿cómo unas directivas no toman las decisiones, no llaman a sus bancadas, las ponen al orden y luego permiten que voten como quieran? Entonces, eso, Andrés, de un lado y del otro, para atender lo adicional, que yo no lo sabía, que el presidente Gaviria no llamaba a las bancadas de Cámara, me parece un error. Pues hombre, me parece que eso daña perfectamente a todo lo que tiene que ver con una definición política, porque no están atendiendo las llamadas, pero además el presidente no, o los directores de los partidos no se sientan con ellos antes de esa votación, pues queda mal la política al final. Y no sabemos quiénes entregaron y por qué razón a este tipo de negociaciones que, repito, me parece que le hacen mucho daño a la política. Y nuevamente, Jorge, lo que usted dice, el próximo año no solamente hay elecciones presidenciales, Es que esto es- hay elecciones de Cámara y Senado Claro. para que atendamos muy bien por quién votamos. Mire, eso es una campaña que hay que hacer y decirle a la gente, piense muy bien por quién va a votar para Cámara y Senado el año entrante. ¿Qué dijo? No, publicidad subliminal. Sí. ¿Qué es eso? Está susurrando ahí Tarcisio. Que no se les Todo olvide calando. para elegir todas estas cosas que pasan. Ya que tengo los que mi les lista de vamos a ir salud. recordando. Un hipocondrio. A ver, María. Mejor sí. Señora Aurorita. Me gustaría preguntarle al doctor Álvaro Forero, para él, qué es lo bueno, lo malo y lo feo de esta reforma a la salud aprobada en Cámara de Representantes. Pues lo bueno, tía, es que pues están intentando hacer reformas. Este país no le caben los problemas y tiene que hacer reformas. Esa complacencia en que ha entrado el sistema político de que todo está muy bien, gracias, es absurdo. Si no es esta reforma, otra, pero es que como he repetido tantas veces aquí, la de Duque tampoco les gustó y la de Santos con Alejandro Gaviria tampoco les gustó. Entonces el problema no es tanto del proyecto de reforma porque las anteriores eran muy distintas. Esta tiene de bueno que enfrenta un problema de fondo del sistema de salud colombiano, que es una parte grande del país no tiene un buen servicio de salud. Este sistema sirve para las ciudades, para los estratos más altos, pero hay casi un tercio del país que tiene un servicio de salud muy malo. Lo otro es que enfrenta un problema gravísimo de corrupción. Han salido más de 100 EPS, unas por malos manejos, por mal manejo y se quiebran, y otras por corrupción y se roban la plata. Esa es plata no de las empresas EPS, porque son platas públicas. Y en esa defensa ciega que hacen de las EPS se olvida de eso. Si vamos a hablar de corrupción, ahí sí que ha habido corrupción. Ahora se está diciendo que esta reforma trae corrupción porque le entrega el nombramiento de los directores de los hospitales
a los alcaldes y gobernadores. Mentira, eso existe hoy. Eso no es que lo va a poner esta reforma, existe hoy, así funciona. Era distinto, había un sistema meritocrático que se desmontó durante el ministerio de Alejandro Gaviria, por razones también explicables. Lo malo, pues que son cambios muy drásticos, y cambiar un sistema de salud, pues es cambiarle a un país una parte muy grande de su funcionamiento, y cuando los cambios son drásticos, pues son delicados. Y este sistema de salud tiene problemas, pero duró 30 años afinándose. Cambiar tanto, pues es delicado. Y lo feo que es una reforma, generalmente las reformas de absoluto consenso en los países son muy difíciles. Normalmente las que son así son las que no cambian nada. Pero esta genera mucha tensión. Hay medio país que no está de acuerdo. Hay un sector de la política que no está de acuerdo, pero pues por política, simplemente por hacer oposición, entonces salen y dicen mentiras y tal. Pero hay un sector del mundo médico que está genuinamente preocupado, y los ciudadanos tienen angustia. Esto no se va a volver como el Seguro Social. Eso no es cierto, eso no coincide con la reforma. Pero pues sí es un cambio drástico del modelo totalmente privado que teníamos, que totalmente privado relativo, ¿no? Era plata pública de los ciudadanos y del Estado, y lo manejaban las empresas. Eso tiene unas cosas buenas en términos de que se cuida más la plata, que es el peligro de este nuevo modelo. Pero como lo manejaban privados, pues también tenía incentivos vía integración vertical y vía corrupción a quedarse con una plata de eso. Entonces hubiera sido mejor unas soluciones menos drásticas. Pero pues esto es lo que hay, y debemos esperar que el Congreso haga lo correcto. Ese cuento de que el Congreso solo bloquea, no. A esa reforma se le pueden introducir cambios. El gobierno, en principio, no tiene mayorías en la Comisión Séptima. Pueden hacer cambios. Si les preocupan unos temas, pues soluciónenlo. Sí. Pero no puede ser eso hundiendo reforma tras reforma. Las de salud, las de educación, las de justicia, un Congreso inoperante, que no tiene la confianza del país, tratando de jugar a la política de la polarización, creyendo que bloquearle al gobierno es un triunfo político. La vez pasada, el proyecto de reforma anterior lo hundieron, estaban convencidos de que habían derrotado a Petro, y lo único que hicieron fue entregarle todo el sistema de salud a Petro, que hoy en día está en manos del gobierno. Entonces, ojalá el Congreso se serene un poco y haga su trabajo bien hecho, en vez de estar diciendo mentiras sobre lo que es el proyecto de reforma. En vez Jorge, de decir mentiras sobre el proyecto Déjeme de decirle reforma, una señor. cosa. Tuvieron la oportunidad de cambiar algo que es costumbre. Es decir, que elijan a dedo y políticamente a los gerentes de los hospitales. Por meritocracia. Tuvieron la oportunidad de cambiarlo a que fuera meritocrático, y no lo hicieron. Por eso es que, repito, eso es lo feo. Pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. Se quedaron con la politización de ese tema que viene siendo histórico. Lo pudieron haber cambiado y no lo hicieron. Álvaro. Jorge, en el proyecto estaba Sí. No lo hicieron. el cambio para que no fueran los alcaldes. Y ayer el Congreso retiró ese artículo. Claro. Por eso es lo feo. Que no. Pues claro que no lo Pero volvieron un acuerdo al que meritocrático, se llegó quedaron el como gobierno venía. con los gobernadores y los alcaldes. Pues claro. Es decir, al final fue la misma La misma clase cosa. política, y no fue que el gobierno que no lo nos pudo hemos- sacar, es que el gobierno cedió. Eso es precisamente lo que Pues pueden haber claro, cambiado y en no las lo hicieron. claro, las negociaciones que no ha podido mantener en ciertas cosas. 6 de la tarde, 42 minutos. ¿Qué dice el gobierno? Porque aunque esté en el Palacio de San Carlos y esté en un Es un